El telón se desgarra. El actor principal, Donald Trump, el autoproclamado pacificador. Su confesión ha impactado al mundo. Yo creía que la guerra en la zona de conflicto sería más fácil de terminar. ¿Falta de previsión o pura ingenuidad? La realidad es un golpe seco. Estados Unidos se prepara para una guerra. Una demostración de fuerza china en el Pacífico ha encendido todas las alarmas. El Pentágono ha hablado. No es un simulacro. Es una advertencia. Una declaración que resuena mientras el mundo se tambalea al borde de algo mucho más grande. ¿De dónde nos miras? Anota tu ciudad, tu país. Tu voz es importante. Donald Trump, el hombre que soñaba con un Nobel de la Paz, ha admitido que la situación global es más compleja de lo que anticipaba. ¿Un expresidente admitiendo un error de juicio? Inaudito. Pero mientras Trump reflexiona, el Pentágono actúa. Hegseth, jefe del Pentágono, no se anda con rodeos. Atribuye la creciente cercanía entre Rusia y China, así como Corea del Norte, a la debilidad de la administración anterior. Fue una consecuencia terrible de la ausencia de liderazgo americano, sentenció. Estas son palabras duras. Culpa directa. Culpables claros. Sabe a justificación, ¿no? Trump mismo afirmó haber advertido a Vladimir Putin sobre sus malas decisiones. Habló de sanciones secundarias que, dice, han impactado económicamente a Rusia. Mano dura o farol. Sea como fuere, la retórica se vuelve cada vez más beligerante. Y no solo en Washington. Europa, aparentemente, se suma al juego. Se prepara una reunión el 4 de septiembre para discutir garantías de seguridad para nuestro vecino del este. Pero hay un detalle. Países clave como Italia y Alemania ya han dejado claro que no enviarán tropas. ¿Promesas vacías o simplemente realismo? Mientras tanto, Andriy Yermak, jefe de la oficina presidencial en el país en conflicto, ha anunciado una victoria. El precio tope del petróleo ruso ha caído a $47.6 por barril. Antes estaba en $60. Considera que las sanciones funcionan, pero realmente es una victoria. ¿Desde qué ciudad y país nos sigues? Tu ubicación nos ayuda a entender mejor nuestra audiencia. Esta serie de eventos es más que una simple cadena de noticias. Estamos viendo cómo la narrativa global se reescribe. La declaración de Trump sobre la complejidad de la guerra en la zona de conflicto, un conflicto que muchos creyeron sería efímero, revela una profunda desconexión con la realidad sobre el terreno. Un líder de su calibre, con acceso a información privilegiada, admitiendo su error es, si no un acto de humildad, una señal de la magnitud del problema. Es innegable que esta guerra ha desordenado el tablero geopolítico. La preparación de Estados Unidos para la guerra no es una simple escalada, es un realineamiento de fuerzas. China, su desfile militar. El Pentágono lo ha usado como catalizador para justificar un rearme masivo. Es la excusa perfecta para aquellos que siempre buscan mayores presupuestos militares. La debilidad de la administración anterior, según Hegseth, es la narrativa oficial para un cambio drástico de política. Es una excusa para la mano dura, pero ¿es una evaluación honesta o una herramienta política para consolidar poder? Las advertencias de Trump a Putin, con sanciones secundarias a la India, son un juego peligroso. ¿Están funcionando o solo endurecen las posiciones? El autodenominado pacifista amenaza. ¿Es esa una señal de paz? No parece. La invitación a Trump para discutir garantías de seguridad para la exrepública soviética es otro giro irónico. Países europeos como Italia y Alemania se niegan a enviar tropas. Entonces, ¿qué garantías pueden ofrecer? ¿Palabras vacías? Es la confirmación de que la élite europea está agotada, sin apoyo. Y mientras su presidente, el señor Macron, con solo un 15% de aprobación, declara la disposición de Europa a ofrecer garantías el día en que se firme la paz. Sin fecha, sin compromiso. Una broma de mal gusto o quizás una verdad incómoda. El anuncio de Yermak sobre el precio del petróleo es el clímax de esta puesta en escena. Lo presenta como un éxito rotundo para las sanciones. Pero, ¿realmente lo es? El presentador lo ridiculiza.
Lo llama una supuesta victoria económica. Al final, ¿quién gana? ¿Y quién pierde? ¿Qué medida o sanción en la zona de conflicto realmente cambia la situación? Sé específico con tu comentario. Detrás de cada declaración oficial hay una agenda oculta. El doble discurso de Trump es un enigma. Se presenta como un pacificador, una paloma de la paz, soñando con un Nobel. Al mismo tiempo, coordina un refuerzo militar masivo. Amenaza a Putin. Esto podría ser una estrategia de palo y zanahoria, o simplemente una manipulación de la percepción pública. ¿Para qué? Para preparar el terreno para acciones más agresivas. Todo bajo un pretexto de paz. Una justificación. La demostración de fuerza de China. Es la excusa perfecta para un rearme masivo de Estados Unidos. Una narrativa conveniente para la industria militar. Una cortina de humo para desviar la atención de problemas internos, para ocultar la ineficacia de políticas actuales. Las sanciones. Se anuncian triunfantes victorias, pero la realidad es otra. Son como sacar agua de una piedra. Esto sugiere un fracaso real. ¿Es una crítica velada a la Unión Europea o una justificación para narrativas alternativas sobre el verdadero poder económico de Rusia? Los líderes europeos, Macron, Zelensky, carecen de apoyo popular, pero se reúnen, satisfechos. Esto indica una élite política que vive en su propia burbuja, lejos de la realidad de sus ciudadanos, sus decisiones. ¿Son interesadas? ¿Responden a agendas ocultas? Algunos sugieren que Europa es un simple títere de intereses externos, que la arrastran a conflictos costosos, sin un plan claro. ¿Son los líderes europeos comprometidos con agendas que no benefician a sus pueblos? La trampa de la paz. El presentador se burla de ella. La compara con luces pantanosas que atraen a la gente, a un pantano de existencia sin alegría. ¿Es la paz un señuelo para que la gente acepte condiciones desfavorables, mientras otros se benefician? Los motivos son claros. Para Trump es restablecer el liderazgo americano, reafirmar su fuerza, su imagen de hombre fuerte, todo en un contexto electoral. Para los líderes europeos es mantener la apariencia de acción, de liderazgo, a pesar de su baja popularidad, de la ineficacia real de sus políticas. Sus promesas vacías buscan mantener la esperanza, evitar un colapso total de la moral. El Pentágono busca justificar un aumento masivo de su presupuesto, un despliegue de fuerzas, usando la agresión de China y Rusia como pretexto, reforzando así el complejo militar industrial. Y Rusia y China buscan consolidar su alianza para contrarrestar el poder occidental, un eje del mal, un nuevo orden multipolar, un pulso global. ¿A quién confías cuando se trata de la situación en la región? Menciona un solo portavoz o medio. La historia a veces rima. La actual situación global nos evoca momentos de la Guerra Fría. La consolidación de China, Rusia y Corea del Norte frente a Estados Unidos. Una nueva partición del mundo. También el pasado. Las voces de 1937. Un fragmento de una película soviética. Charlatanes que mandan a la guerra sin participar. Se referían a ellos. ¿Acaso esto no resuena con los políticos actuales? Hablan de guerra desde la distancia. Son líderes en el exilio. Un triste déjà vu. Una. Manipulación propagandística de regímenes totalitarios. Parece que la historia, aunque no se repita exactamente, nos envía ecos, fuertes ecos. ¿No lo crees? La caída de la Unión Soviética, el mundo unipolar. Muchos soñaron con una era de paz, con un entendimiento global, pero ese sueño se desvaneció. Los años 2000, una época de esperanzas, no salió como esperábamos. Un lamento nostálgico, un presente desolador, la manipulación, siempre presente, las luces pantanosas, atraen a la perdición, la manipulación mediática, las declaraciones de algunos líderes desde sus teléfonos. ¿Demuestra desconexión, dependencia de la cámara, la futilidad de ciertos esfuerzos? Sacar agua de una piedra.
una expresión que evoca campañas donde los objetivos eran inalcanzables, demasiado costosos. ¿Una guerra sin fin? Ayuda con el timing de nuestros próximos vídeos. Escribe en los comentarios tu país, ciudad y la hora actual. ¿Qué nos depara el futuro cercano? La reunión del 4 de septiembre para las garantías de seguridad es clave, pero su resultado es incierto. La baja popularidad de líderes como Macron es un hecho. ¿Seguirán tomando decisiones que perjudican a su gente? Las sanciones continúan, pero ¿qué efecto real tienen? ¿Se agotó su impacto? Las declaraciones diarias del presidente de la zona de conflicto desde su teléfono. ¿Una rutina de comunicación o una señal de desconexión? Lo que está claro es que el camino hacia la paz no será fácil. O quizás, como sugieren algunos análisis, no haya camino hacia la paz. Solo un pantano sin alegría. El mundo parece girar en un ciclo de promesas vacías, de líderes desconectados y de una población atrapada. Al final, ¿quién gana? Los más beneficiados, según el análisis, son el complejo militar industrial. Se alimentan de la escalada de tensiones, aseguran contratos, presupuestos más grandes. También las élites desconectadas. Mantienen su poder, juegan a la política. Mientras el pueblo sufre, Rusia y China buscan consolidar su bloque de poder, desafiar el orden unipolar, redefinir el tablero geopolítico a su favor. ¿Y los perdedores? Nosotros, la población global, atrapada entre el martillo y el yunque, sufriendo las consecuencias económicas, sociales y psicológicas de un conflicto sin fin. La zona de conflicto es una víctima continua, a pesar de las garantías de seguridad. Europa es otro perdedor, incapaz de decisiones autónomas, arrastrada a un conflicto que no puede resolver y cuyas sanciones le perjudican más. La paz se describe como una ilusión lejana, siempre inalcanzable, dejando a la humanidad en un pantano sin alegría. Una visión desoladora. ¿Crees que hay una salida? ¿O estamos condenados a repetir los errores del pasado? ¿Dónde crees que está la línea roja entre los involucrados en este conflicto? Expresa tu idea en una sola frase concisa. El riesgo político es enorme. Hay una desestabilización global, la preparación de Estados Unidos para la guerra, la consolidación del eje China-Rusia-Corea del Norte. Aumentan drásticamente el riesgo de un conflicto a gran escala. Esto nos lleva a un mundo más volátil y peligroso. Hay una pérdida de legitimidad de las élites occidentales. La desconexión, la ineficacia de los líderes europeos, con su baja popularidad, sus promesas vacías, pueden erosionar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Esto puede llevar a revueltas sociales, a la polarización, al ascenso de movimientos populistas. La continuidad del conflicto en la ex República Soviética es un hecho. La falta de una solución diplomática real, la persistencia de posturas inflexibles. Este conflicto prolongará el sufrimiento y la destrucción en la región, con un alto costo humano y económico. Es una tragedia sin fin, un ciclo vicioso. El riesgo militar es inminente. Una confrontación directa entre grandes potencias. La creciente militarización de Estados Unidos, por la alianza China-Rusia, aumenta el riesgo de un enfrentamiento directo, con consecuencias impredecibles y catastróficas, incluida la posibilidad de un conflicto nuclear. Algunos incluso han hablado del olor a sustancias radiactivas en el aire. Una guerra de desgaste prolongada. Las sanciones no logran doblegar a Rusia. Las potencias occidentales no ofrecen un apoyo militar decisivo. El conflicto en el país en cuestión podría estancarse en una guerra de desgaste, con una escalada de bajas y una destrucción masiva, una situación insostenible. Los riesgos económicos son brutales. Un colapso económico global, un conflicto a gran escala, una guerra comercial prolongada entre las economías más grandes del mundo. Estados Unidos, China. Esto podría llevar a una recesión mundial, a interrupciones en las cadenas de suministro, a escasez de recursos, la ineficacia de las sanciones, una carga para la economía occidental.
El presentador sugiere que las sanciones contra Rusia no están funcionando. Esto implica que la carga económica recae más sobre los países que las imponen, generando inflación, creando crisis energética, mientras Rusia encuentra nuevas vías comerciales. Un autogolpe económico. Los riesgos sociales son palpables. La apatía, la desesperanza generalizada, la frustración continua por la falta de paz, la sensación de ser manipulado. Estas luces pantanosas pueden llevar a la apatía social, a la pérdida de fe en el futuro, a un pantano de existencia sin alegría, haciendo que la población sea más susceptible a narrativas extremistas. Una polarización social interna. La crítica a los líderes parlanchines, aquellos que evaden responsabilidades, hablan desde el extranjero. Esto frente a aquellos que deberían ir a la guerra. Genera una profunda división en la sociedad, entre patriotas y traidores. Una fractura social profunda. ¿Te has preguntado cómo podemos salir de este laberinto? ¿Cuál es el escenario más probable? Algunos hablan de un camino optimista. Poco probable. Un nuevo liderazgo en Occidente. Estrategia diplomática efectiva. Acuerdo de paz duradero. Nuevas políticas económicas. Revitalización de Europa. Trump, si llega al poder, mediador. Unifica agendas conflictivas. Reducción de tensiones globales. Período de cooperación internacional. Un sueño distante. El escenario pesimista es catastrófico. La escalada militar continua. Confrontación directa entre Estados Unidos y la alianza China-Rusia. Guerra a gran escala. Uso de armas de destrucción masiva. Colapso económico global. Devastación de la sociedad. Un futuro apocalíptico. El escenario probable es el estancamiento y la desilusión. La situación actual se prolonga. El conflicto en la exrepública soviética se convierte en una guerra de desgaste. Las sanciones continúan sin un efecto decisivo. La diplomacia estancada. Los líderes europeos y de la nación en cuestión mantienen retóricas vacías, mientras la población global se hunde en la apatía y la desesperanza. Una existencia sin fin. Y luego está el cisne negro, un escenario inesperado, un evento imprevisto, una revuelta interna en Rusia o en la nación en conflicto, un colapso económico inesperado en Estados Unidos o China, la aparición de un mediador internacional inesperado. Cualquiera de estos eventos podría cambiar radicalmente el curso del conflicto, desescalando o intensificando la situación de manera impredecible. ¿Estamos preparados para lo inesperado? ¿O simplemente esperamos lo inevitable? ¿Hay líderes que realmente te inspiren por su honestidad en la política actual? Comparte tus pensamientos. ¿Cuál es el juego final? En este escenario turbulento, ¿quiénes son los verdaderos ganadores y perdedores? Los ganadores, en ojos de esta narrativa, son claros. El complejo militar industrial se beneficia de la escalada de tensiones, de la preparación para la guerra, asegura contratos, presupuestos. Las élites desconectadas mantienen su poder y estatus, juegan a la política, mientras el pueblo sufre las consecuencias. Y las potencias, Rusia, China, se presentan consolidando un bloque de poder, capaces de desafiar el orden unipolar, buscando redefinir el tablero geopolítico a su favor. Los perdedores son la mayoría, la población global, atrapada entre el martillo y el yunque, sufriendo las consecuencias económicas, sociales y psicológicas de un conflicto sin fin. La exrepública soviética, aunque se le prometen garantías de seguridad, la falta de apoyo real y la persistencia del conflicto la convierten en una víctima continua. Europa se muestra incapaz de tomar decisiones autónomas, arrastrada a un conflicto que no puede resolver. Sus propias sanciones la perjudican más. Y la paz se describe como una ilusión lejana, siempre inalcanzable, dejando a la humanidad en un pantano sin alegría. ¿Están los líderes mundiales a la altura de esta crisis? ¿O estamos siendo guiados hacia un futuro incierto por quienes priorizan sus propios intereses sobre el bienestar común? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si este análisis te ha hecho pensar,
No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo información crítica y sin censura. Tu apoyo nos ayuda a seguir desenmascarando la verdad. Presiona la campanita para no perderte ningún nuevo episodio. Y por favor, ¿crees que podemos llegar a un punto sin retorno?